Hace unos años estaba en una situación parecida, pero en una reunión de padres. Y de repente una madre levantó muy bien la mano, como le habían enseñado en el colegio, y me preguntó: Inés, realmente lo que yo quiero saber es qué es lo que has hecho para que los niños terminen leyendo así. Yo me quedé en ese momento sin palabras, la verdad. Creo que es la pregunta que llevaba esperando bastante tiempo. Habíamos hecho un montón de cosas, pero creo que la diferencia en este caso es que había podido compartir una de mis grandes pasiones, la lectura. Pero bueno, para entender todo esto, creo que tenemos que ir bastante para atrás. Así que ya me han presentado, soy Inés, tengo 27 años y soy hija de editor. No sé si os imagináis lo que esto supone. Básicamente, que crecí en una casa atestada de libros. Caminando por ahí no podías encontrar ni una sola esquina que no estuviese invadido por libros grandes, pequeños, en todos los idiomas, con historias e imágenes sugerentes que a mí personalmente jamás me dejaron escapar. Así que de niña me dediqué a leer vorazmente. Pero no solo leía, sino que hablaba de todo lo que leía, en parte porque para mí era una excusa para irme del día a día entre casa y el colegio, que era bastante aburrido. Y también porque era una fuente de imaginación inagotable. Durante años me dediqué a sacar de cada libro un juego, una aventura, algo que me llevaba más allá, que tenía que resolver, investigar. Había ese mundo paralelo al que yo me podía retirar y conocer un montón de personajes alucinantes. En mis primeros 12 años de vida me dediqué a ser yo, pero también un montón de otras personas. Tintín, Mafalda, Pipi Calzas Largas, la primera mujer árbitro de fútbol. Y tanto imaginé que para mí, me imaginé que podía llegar a ser lo que para mí era el mejor oficio del mundo, sin ninguna duda. Y no solo lo imaginé, sino que al final lo conseguí. Me convertí en maestra de primaria. Así que estaba allí, unos años después, delante de mi grupo de clase. Y yo lo que quería es enseñarles ese mundo que yo había descubierto a su edad y que tanto me había gustado. Me había hecho muy, muy feliz. Pero la realidad que me encontré era algo completamente diferente. Porque a mi alrededor nadie pensaba que sinceramente la literatura pudiese ser un gusto, algo que se hace por placer. Por un lado, estaban los adultos, otros maestros que estaban tan preocupados por poder cumplir con un currículum que habían convertido el acto de la lectura en una especie de cadena de montaje. Ellos sabían que cumpliendo unos pasos podían lograr unos objetivos concretos y con esos objetivos iban a poder cumplimentar esos informes que finalmente les pedían. Y luego estaban los alumnos. Los alumnos a los que yo miraba y decía, pues claro, después de años de lecturas obligatorias, resúmenes, test de comprensión lectora, parecía que lo único que querían es ponerse a gritar: mira, esta de la lectura no va con nosotros, a nosotros dejarnos de engañar. Y yo acababa de llegar, pero ya estaba bastante frustrada. Y creo que también un poco rabiosa. Si hubiese sido un poquito más valiente, quizás también me habría plantado ahí y habría gritado: ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? La lectura es una fuente de placer. Jamás debió de convertirse en algo evaluable. Pero bueno, en el fondo estaba así, al borde de un abismo. ¿Qué es lo que yo debía hacer? Sí, yo tenía esa pasión, tenía ese pasado que me había enseñado. Pero si nadie lo compartía a mi alrededor, parecía que no valía de nada. Así que tomé una decisión muy importante. No iba a obligar a leer a nadie, porque de algo sí que estaba convencida en ese momento. Y hoy en día sigo convencida de que cualquier cosa que se haga por placer jamás puede ser impuesta. Así que empezaron mis clases. Y no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Pero pensé que podía fiarme de mi intuición. Lo más lógico me pareció volver a esas lecturas que tanto me habían gustado de niña. Fui a por ellas y físicamente las trasladé a clase.
empecé a leer en voz alta, una y otra vez. Y con ese primer grupo de libros armamos la primera biblioteca de aula. Parece algo trivial, pero fue el punto que nos dio empuje para todos los demás. Porque tener ese espacio pequeño, cómodo, acogedor, en el que todos nos juntábamos para compartir la experiencia, era realmente muy importante. Y después de leer, y de leer, y de leer, y de compartir con ellos, y que ellos me comentasen, un día unos alumnos dijeron, sí, nosotros también tenemos unas lecturas favoritas, y si quieres, ahora podemos compartirlas con vosotros. Parece tonto, quizás trivial, pero habíamos superado una barrera muy grande, aquella que separa la lectura en el colegio con la lectura que se hace en el tiempo libre, que se hace por placer. Y por esa vía pude conocer los intereses reales de mis alumnos, mucho más allá de lo que se suele tratar en clase. Así que los siguientes meses fueron un poco por su cuenta. Empezaron a leer, organizaron un sistema de biblioteca, descubrieron a sus autores favoritos, a los que no soportaban, criticaron, eran los mejores críticos literarios que yo he conocido. Y todo esto lo hicimos dejando de lado el reloj. Porque cuando hacemos algo por placer, a ninguno de nosotros nos gusta que nos saquen el reloj y nos digan que la cosa ya se ha terminado. De ese primer año podría contar muchísimas cosas, pero para mí lo que realmente me marcó es que cuando llegó el momento de las vacaciones, los niños dijeron, no, queremos seguir en contacto, no nos vamos a perder durante varios meses lo que están leyendo los otros niños. Así que organizaron un sistema de cartas para estar en contacto unos con otros. ¿Os dais cuenta de lo que significa eso? Que estaban tan preocupados de irse a la playa como seguir al día de las últimas novedades literarias. Y todo eso lo habían organizado ellos solos. Poco después se empezaron a unir a nosotros otras personas, apasionados de la lectura, algún que otro familiar. Y empezamos a hacer pequeñas actividades que normalmente no se tienen muy en cuenta. Cuentacuentos, lecturas en voz alta de alguien cercano. Y también descubrí la importancia de estos momentos. Y desde luego no era por los objetivos y los contenidos que estábamos viendo, sino porque eran momentos en el que realmente yo veía que el adulto estaba compartiendo una pasión de forma genuina. Y eso siempre se queda grabado en la memoria. Pensaba que esto era todo, que ya estábamos con la rueda hecha y esto iba a seguir de la misma forma. Pero no. Un día abrí mi ordenador y me encontré una sorpresa, un regalo. Había un mail para nosotros. Y era de otros niños de otro colegio que también se sentían lectores y habían descubierto lo que nosotros estábamos haciendo y nos proponían que nos pusiésemos en contacto. Enseguida cogí el ordenador y fui a decirse a los niños, mirad lo que nos escriben, y casi hay una fiesta en clase. No os podéis imaginar la alegría de todos. Es que ya no estábamos solos, no éramos estos locos en cuatro paredes que hablaban de algo que parecía que solo a ellos les interesaba. No, es que había alguien más allí que quería comunicarse con nosotros. Así que el otro maestro y yo organizamos un intercambio de mails para que los niños pudiesen hablar de autores, ilustradores, de sus libros favoritos, de los que no soportaban y algo más. Fuimos capaces de organizar unas cajas de libros que nos intercambiábamos cada mes con los libros que cada niño seleccionaba para su compañero del otro colegio. ¿Os imagináis el momento en el que yo entraba por clase con esa caja llena de libros y decía, ya están aquí? Las caras de felicidad yo no las cambio por nada. De aquí conozco a algunas personas y sé que son maestros. Imagino que habrá otros. Y quizás os preguntáis, ¿y esto cuánto trabajo te supuso? ¿Cómo dabas las otras áreas? Pues sí, era muchísimo trabajo. Pero a la vez, en todo este tiempo, aprendí muchísimo de cuál era realmente mi papel como docente. La importancia real de estar callado, de saber escuchar, de servir como guía, de intentar no dar nunca respuestas cerradas a los niños. Porque así, las ganas de investigar y la interrogación estaban siempre palpables en clase.
Y tanto nos preguntábamos que me empecé a preguntar a mí misma. Inés, ¿y qué vas a hacer con todo esto? El año que viene tendrás que cambiar de alumnos. ¿Vas a empezar otra vez? Era mucho. Y yo lo que realmente quería era compartirlo con otros profesores. Y que otros niños, donde estuviesen, en mi colegio, en la calle de al lado, en el país, al otro lado del océano, pudiesen unirse a nuestra aventura. Pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Hasta que un día, estando revisando con un niño un mail, me di cuenta. Ahí estaba la clave. Internet podía ser la ventana al mundo. Pero ¿cómo organizar todo esto en un portal virtual? Le di vueltas, tomé unas ideas, quité otras, y al final se me ocurrió una cosa buena. ¿Qué os parece una red social de niños sobre lectura? A mí me convenció desde el principio. Como no tenía muchos recursos, organicé un PowerPoint con mis ideas básicas, contacté con 10 editoriales que me gustaban especialmente en Barcelona, me compré un billete de tren y allí me fui. Y les hablé de lo que os he hablado aquí, básicamente, de lo que habíamos hecho en el aula, de cómo pensaba que se podía reflejar en Internet y de todo lo que podría suponer en el futuro. Y les gustó, a las 10. Y cuando volví a Madrid ya no estaba sola, tenía un gran apoyo. Y así fue como nació Leoteca. Leoteca es, a veces, bueno, Leoteca es la primera red social para niños, familias y docentes en torno a la lectura. Hemos intentado reflejar todo lo que os he contado que hacíamos en el aula en este espacio virtual, para que aquellos que quieren dar un pasito más allá en el aula tengan un apoyo con nosotros. Llevamos poco tiempo abiertos, solamente este curso. ¿Y sabéis? De esos 50 primeros alumnos que estaban conectados compartiendo sus gustos literarios, hoy hemos superado los 2.300. A mí me parece fantástico, tan fantástico que cuando os cuento que era niña y me dedicaba a imaginar lo que sería en el futuro, jamás podría haber pensado que hoy estaría aquí hablando de esto. Así que nada, como os he dicho que no doy respuestas cerradas, os dejo con la idea de la plataforma. Y lo único que os puedo desear es que descubráis buenas lecturas.